¿Dónde realizó sus estudios? Yo estudié en España 12 años y después un año en Estados Unidos en el MD Anderson de Houston. ¿Ok? ¿Qué lo motivó a usted a ser oncólogo o a estudiar eso? Cuando yo terminé, cuando yo terminé, me gradué de médico general, me había rotado por todas las especialidades, no me gustó ninguna, yo soy yo, me gradué de médico y no me gusta nada. Pero en preclínica nunca me habían dado oncología, o sea, nunca yo recibí como oncología como materia. Entonces era la única que nunca había visto y dije, pues esa es la que me tiene que gustar. Entonces ahí así decidí yo estudiar oncología. Y estudié 4 años de oncología. ¿Y usted, cómo se siente a ser uno de los pioneros del uso de este tratamiento aquí en Ecuador? Pues aquí en Ecuador me siento muy bien, pero ya lo había trabajado en otras partes, pero claro. Y este tratamiento, ¿de qué manera ha beneficiado al Ecuador en cuanto a costos? Porque según he escuchado es una tecnología muy costosa. Sí, es una terapia muy extremadamente costosa, pero no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Okay? Entonces son terapias muy costosas y nosotros decidimos crear una sala de terapia biológica con la intención de cumplir parámetros internacionales. En el resto de otros países desarrollados tienen así lo que es una sala exclusivamente para incluir estas terapias biológicas. ¿Okay? Aquí en el Ecuador estaba junto, lo ponían conjuntamente con la quimioterapia convencional o tradicional y por ende nosotros decidimos crear lo que es la sala de terapia biológica. ¿Nos podría decir a nosotros, ya hemos leído un poco, pero qué son los anticuerpos monoclonales y dónde y para qué se usan? Bueno, los anticuerpos monoclonales son terapias dirigidas, ¿ok? Terapias que van a ir dirigidas a ciertas células moleculares dianas. ¿Con cuál es el principal objetivo de estas terapias? Va a ser inhibir ciertas vías de señalización a nivel celular, ya sea lo que es la parte de la angiogénesis tumoral o lo que son impedir vías de señalización como la vía de las tirosinquinasas, actúan a nivel del factor del epitelio vascular y sobre todo hacen que se inhiba lo que es la proliferación celular. Actúan en diferentes ciclos, en diferentes partes del ciclo celular. ¿Cuál es la principal función de estas terapias biológicas? Impedir que haya división celular, ¿okay? Que haya más mitosis, como debe ser. Si hablamos de los beneficios que tienen los anticuerpos monoclonales en comparación con la quimioterapia para pacientes de cáncer, ¿usted cómo nos podría explicar? Es un avance muy grande, ¿verdad? Pero en comparación con los dos, ¿qué ventajas nomás tiene los anticuerpos monoclonales con la quimioterapia? Gracias. Primero, la terapia biológica, dentro del grupo de terapia biológica, hay múltiples tratamientos. Dentro de uno de ellos es una capita lo que es los anticuerpos monoclonales, ¿okay? Que es lo que más nosotros utilizamos en oncología. Primero, tienen que saber que los anticuerpos monoclonales hay unos que son totalmente humanizados y hay otros que no son humanizados y que son mitad humanizados o 1% bajo de lo que es obtenido en ingeniería molecular. ¿Y cuál es la diferencia de usar los que vienen de ratón? Porque hemos leído un poco. Sí. Lo que tenemos nosotros es, las que tenemos nosotros, las mayorías de terapia biológica o de anticuerpos monoclonales que tenemos nosotros es la que no es 100% humanizada. Entonces, por ende, no lo fabricamos. Aquí en Ecuador no se fabrica ningún tipo de terapia, ni biológica, ni humanizada, ni no humanizada, ni nosotros no tenemos un centro de ingeniería molecular donde que podamos obtener. ¿Okay? El proceso de obtención de estos anticuerpos monoclonales es muy complejo. La formación del hibridoma, eso es extremadamente complejo y para eso para verlo, es muy difícil si tú no vas a ver, si tú no ves cómo se va formando todo esto. Ese hibridoma es como que fuera un hilo con el que tejen las mujeres, así. Entonces, el proceso que se va envolviendo, todo eso es extremadamente difícil y tú lo puedes ver es cuando tú tienes tu laboratorio, tu centro y tú vas viendo cómo se va formando todos estos antígenos, estos anticuerpos y todo eso. ¿Okay? Entonces nosotros lo que más tenemos en Ecuador son los que no son 100% humanizados. ¿Pero y dónde se los realizan?
El que tenemos nosotros lo realizan en Estados Unidos. Y los traen acá. Los traemos ya. Ah, ya, ya. Pero ¿cuánto más o menos dura el proceso? O sea, meses. ¿En qué traerlos o qué? O sea, en la elaboración. O sea. La elaboración. Ajá. Una vez que ya este producto, este anticuerpo monoclonal está aprobado, o sea, el proceso ya en sí es rápido, porque es como que tuvieras una fórmula molecular. Solamente es hacer la fórmula y lo más difícil es llegar a hacer la fórmula molecular, que ese es el proceso del hibridoma, de cuando tú vas mezclando o le vas inoculando lo que es al ratón o al conejo, le vas inoculando todos estos anticuerpos monoclonales. Primero, ¿qué pasa? A ver, en esta parte de ingeniería molecular, el ratoncito, tú le inyectas lo que es, o le inoculas, o le pones las células tumorales. O sea, al ratón tú le pones el tumor, pues este paciente va a tener este gen del cáncer de mama. Ya. Entonces para este paciente, a este ratoncito tú le vas a ir dando esta terapia biológica y le vas a ir disminuyendo qué por ciento humanizado, qué por ciento le vas a ir obteniendo. Le vas a ir sacando esos antígenos, esos anticuerpos de ese ratón humanizado. Y después tú ves el porcentaje y le haces la fórmula de qué por ciento es humanizado y qué por ciento lo obtuviste de la parte experimental que tuviste o con el conejo o con el ratón. En Ecuador, ¿cuándo novedosa es esta técnica o desde cuándo se le está aplicando? O sea, esta técnica, o sea, eso es lo que pasa, que esta no es nueva, o sea, no es que nació ayer, ¿no? Ya es vieja, o sea, en sí, esta fue aprobada por la FDA en el 2000, o sea, lleva 16 años vigente, ¿ok? Y aquí en Ecuador tampoco no es que entró cuando yo comencé a utilizar, ya ya existía. En sí lo único que aquí nuevo es una sala con sillones, o sea, ya exclusivamente para administración exclusivo de estas terapias. Pero no es que nunca se administró, sí se administraba y se sigue administrando en otros centros. Disculpe, en Ecuador, ¿cuántos hospitales cuentan con estas terapias biológicas? O sea, todos los hospitales, o sea, a nivel del Ministerio de Salud Pública, no cuenta el Eugenio Espejo en todo lo que es la región Sierra y el hospital, lo que es la región Costa. No hay otro hospital a nivel del Ministerio que cuente con estas terapias biológicas. De ahí la parte privada, Solca, o sea, Solca también tiene su parte de infusión de terapia biológica y el IES también administran terapias biológicas. ¿Okay? Pues, ¿cuál es la principal intención en la que se formó, se comenzó la parte investigativa o de ensayos clínicos de la terapia biológica? Fue el cáncer, así comenzó a surgir. ¿Okay? ¿Cuáles eran el proceso de investigación? En etapas metastásicas, avanzadas. ¿Okay? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle al paciente una mejor calidad de vida. ¿Okay? Y aumentar la supervivencia global. ¿Qué quiere decir supervivencia global? Es que viva más tiempo. Pero nunca se habla, o sea, por eso es que tú nunca, cuando leas esto, nunca se va a hablar de una curación. O sea, solamente haces que la enfermedad sea quiescente, o sea, que llegue a una meseta de esta proliferación celular y ya no suba ni baja, sino que se mantenga así recta. ¿Okay? El paciente, entonces, ¿qué pasaba antes con estos pacientes metastásicos? Tú le decías, le vamos a dar quimioterapia, pero al final estos pacientes fallecían y morían por la toxicidad de esta quimioterapia. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a comenzar a estudiar los tumores. Entonces, o sea, en sí se estudia el tumor, no el paciente, sino el tumor, y se le hace lo que es múltiples estudios genéticos, ¿okay? O inmunológicos. ¿Cuál es el que más se usa en la actualidad? La citometría de flujo. Hay otros que esos ya no se usan, pero lo que sí más utilizamos es la citometría de flujo y la inmunohistoquímica. ¿Okay? Para estudiar los tumores. Para estudiar los tumores. O sea, esto se hace del pedazo de tumor que tú le sacaste. Se estudia el tumor. De ahí, ¿qué nomás podemos ver? Es ver si es que tiene afectación a nivel de qué gen, qué proteína, si es el brazo largo, el brazo corto, de qué cromosoma es, de qué afectación. Independencia de esto, vemos si es que tiene afectadas vías de señalización.
¿okay? Tú sabes que esta es la célula, está la parte intracelular, la parte extracelular y la parte lipídica, la membrana lipídica. ¿Okay? Pues normalmente, o sea, estos receptores se encuentran a nivel extracelular. Entonces aquí arriba esta es la membrana y aquí están estos receptores que te producen intracelularmente la proliferación celular y por ende el tumor más grande, el tumor más vascular. Entonces, ¿cuál fue la intención? Era llegar a esta célula que estaba extracelular e impedir que se forme toda la cadena o la vía que era intracelular. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, a este centro activo que estaba aquí y está produciendo una proliferación celular, vamos a llegar a ese centro activo y producirle que sea inactivo, que no se estimule más. Entonces, eso es lo que hacen las terapias biológicas. Llegan a este centro activo que está aquí, se unen a este centro activo e impiden que se produzca la vía de señalización. O sea, ya no hay actuación a nivel de lo que son los microtúbulos, o sea, ya no hay dimerización, ¿okay? A nivel celular. Entonces, ese es el principal objetivo. Ya al no haber división celular, el tumor, ¿qué pasa? Ni crece ni nada, se mantiene quiescente. Entonces, ¿y qué hace el paciente? Vive más, no se le cae el pelo, porque no le pones quimioterapia. En sí, el objetivo fue encaminado a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y nació con etapas avanzadas. En la actualidad, hay en fase de investigación, ya fase 3, o sea, en fase 3, que ahora dijeron, bueno, ¿no? O sea, tuvimos muy buenos resultados en pacientes avanzados, ¿por qué no probamos ahora en etapas tempranas de cáncer? Entonces se probó. Okay, entonces el estudio que más avanzado en fase 3 está en el cáncer de mama temprano. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer un estudio para ver, un grupo les vamos a dar solamente como se trataba antes, quimioterapia convencional, y al otro grupo le vamos a dar quimioterapia más anticuerpos y monoclonales. Entonces ya hicieron el primer corte de respuesta donde le operaron a estas pacientes, le dieron al primer grupo quimioterapia sola, al otro grupo quimioterapia más anticuerpos monoclonales, y en el primer corte vieron que el que recibió terapia biológica obtuvo más respuesta patológica. ¿Qué es respuesta patológica? Es que cuando le extraen ya el tumor completamente al grupo que solo le dieron quimioterapia, vieron que había tumor más del 30% de respuesta. O sea, todavía les quedaba tumor, pero al grupo que le asociaron terapia biológica la respuesta era más del 90%. O sea, hay pacientes que ya no tenían tumor. ¿Okay? Entonces, ¿con qué intención se hace esto? Con la intención que después que viene el segundo bloque, que es cuando le operas, estas pacientes que solo recibieron quimioterapia sola tienen que recibir más quimioterapia. Pero este que recibió quimio más anticuerpos monoclonales hizo una respuesta patológica del 90%, estas pacientes no van a recibir quimioterapia ni radioterapia. Solamente van a recibir terapia biológica exclusivamente. Nosotros tenemos 136 pacientes que están en esta fase de investigación, del cual el 98% de estas pacientes tuvieron buena respuesta patológica. Hablamos de una cantidad elevada. Extremadamente elevada. Y para que estos pacientes puedan recibir estas terapias, ¿qué tipo de exámenes o qué condiciones deben de tener para poder recibirlas? O sea, primero, como te dije, como en las partes de las etapas metastáticas, primero confirmar que sea un cáncer metastásico, que sea un cáncer avanzado y que tengan todos estos exámenes como la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, porque puede ser que tengas un cáncer de pulmón, tú le tienes que hacer un factor de crecimiento epidérmico vascular. ¿Ok? Entonces, si es que eso le da mutado, si es que eso tiene mutado el paciente, es que es tributario de esas terapias. Pero si no le sale mutado, no le puedes dar. Porque ¿sabes qué te quiere decir la mutación? Es que ese receptor que está extracelularmente puede unirse a ese centro activo. Pero si le sale que no muta, o sea, no va a unir. O sea, el molde no es diferente. Cuando llegue va a chocar y no se va a unir y no va a impedir lo que es la inhibición de la vía. Entonces, para eso tiene que sí, es como que encajara perfectamente así, impide. Pero si es que te dice que no es mutado, es como que no tiene objetivo, no le puedes hacer nada. ¿Y cuánto tiempo duran los tratamientos con esta terapia? Hay dos indicaciones. ¿Hasta cuánto dura el tratamiento? La primera indicación es hasta que haya progresión de la enfermedad. Evidentemente puede ser
hay pacientes que sí lo hacen a los 2 años, a los 3 años. O sea, ¿qué quiere decir prevención? Que tú lo vas a mantener ese paciente en control con estudios imagenológicos y con anticuerpos monoclonales, con marcadores tumorales. Bueno, cuando comienzan a subir los marcadores tumorales excesivamente, tú le haces estudios de imágenes del tumor que estaba a medida 12 centímetros, ahora te mide 14, 15 centímetros. O sea, ya la vía que lo bloqueaste buscó otra vía subalterna por la que te está produciendo progresión tumoral. Entonces, en ese paciente es ilógico que tú le des ese anticuerpo monoclonal, se suspende. Y la otra es la toxicidad. ¿Cuál es la principal toxicidad de estas terapias biológicas, sobre todo de los que no son 100% humanizados? Es la hipersensibilidad. ¿Okay? O sea, como es algo que le estás inoculando, algo que no es de ningún organismo, o sea, humano, o sea, tiene mucha hipersensibilidad. Por el hecho de ser murino, ¿no? Así, exactamente. La hipersensibilidad es lo que es. Ahora hay un estudio que hicieron a estos anticuerpos monoclonales que dijeron, bueno, vamos a medirle la especificidad de estos anticuerpos monoclonales con la reacción de que te producía con la hipersensibilidad y obtuvieron buenos resultados. O sea, mientras más hipersensible o mientras más hipersensibilidad presenten estos pacientes, tienen mejor respuesta. O sea, para nosotros es que si tiene más res cutáneo, es cuando mejor está actuando el tratamiento. Cuando hay más hipersensibilidad, está haciendo mejor el tratamiento. ¿Y qué costo tiene este tratamiento? Normalmente, o sea, por un año cuesta entre $70,000 y $80,000 de tratamiento. Se administra cada 21 días y se da ya, como te dije, las 2 indicaciones. Existen múltiples vías de administración. O sea, no es que solamente se puede poner intramuscular. Puede ser intramuscular, puede ser subcutáneo, puede ser endovenoso, incluso puede ser por vía oral. ¿Y cuáles son los más usados? Nosotros los que más usamos son los subcutáneos y los intravenosos. ¿Pero cuáles son en sí los medicamentos? Los medicamentos que tenemos en el cáncer de mama, el que más utilizamos es el trastuzumab. ¿Ok? En el cáncer de ovario, el que más utilizamos es el bevacizumab. Para los linfomas o enfermedades linfoproliferativas, los que más utilizamos es el rituximab. ¿Y en las enfermedades autoinmunes o en el trasplante de órganos se puede usar aquí? Se puede usar aquí. Aquí no tenemos todavía, o sea, como no tenemos un centro de trasplante, se puede usar. Y eso es otra cosa que te va a dar que preguntar. En la actualidad, ya no solo estas terapias biológicas, estos anticuerpos monoclonales, ya no solamente son exclusivamente para cáncer, como vieron que tenían muy buenos resultados, comenzaron a probar en otras enfermedades y si hay muy buenos resultados, ya está aprobado por la FDA en enfermedades autoinmunes degenerativas. O sea, ahí tenemos el lupus eritematoso, con rituximab, enfermedad de Crohn, así mismo, el síndrome de Guillain-Barré, condilomitis. Entonces todo eso, o sea, y son los mismos que nosotros utilizamos, lo que sí a más baja dosis o a más baja frecuencia, o sea, pero obteniendo muy buenos resultados. O sea, ya no es exclusivamente la oncología, sino ahora utilizan otros. ¿Y cuáles son los efectos adversos que tienen estos medicamentos? Inmediatos, la hipersensibilidad. Y tardíos, que los que más se ve, sobre todo el bevacizumab. El bevacizumab es un antiangiogénico, o sea, actúa a nivel del factor del epitelio vascular. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se formó este antiangiogénico en cáncer de ovario? Como es un cáncer de ovario, cuando vieron que todos los cánceres de ovario tenían muchos vasos sanguíneos, o sea, alrededor del tumor era hiper, o sea, eran muy vasculares, o sea, tenían muchos vasos sanguíneos. Y bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a actuar a nivel algo de estos vasos sanguíneos, a impedir que llegue el flujo sanguíneo hacia el tumor. Entonces, la verdad, cuando comenzaron a administrar estos antiangiogénicos, impidieron la vascularización de estos tumores y el tumor comenzó a bajar y la carga tumoral a descender. Entonces, así nació estos antiangiogénicos. Entonces, ¿cuáles son las principales reacciones que tenemos? Son los sangramientos. El paciente sangra, como actúa a nivel de vaso vascular y puede actuarte a nivel de cualquier vaso. Lo que sí hemos tenido pacientes es con hemorragia cerebral. Okay. Otra de la reacción que te da es la hipertensión arterial.
porque te dan hipertensión arterial, como actúan a nivel de vasos sanguíneos, producen hipertensión arterial, pero la hipertensión arterial todo eso es controlado, excepto si hemos tenido casos de hemorragia cerebral. Pero, ¿pocos o...? Pocos, o sea, sí, como el 12%, del 100%, el 12%. ¿De cáncer de ovario? Sí, en general En hemos general. administrado, hemos tenido hemorragia cerebral. Y un porciento muy bajo, pero que sí también lo registramos, es las fístulas. O sea, ¿por qué? Porque hay anticuerpos monoclonales que utilizamos en cáncer de colon y de cervix, pero actúan a nivel de la pared del tubo digestivo, de la pared de la vagina, algo de eso. O sea, al actuar de la pared, ellos tratan de impedir que ese tumor infiltre, porque en lo que es el intestino, el tumor infiltra las capas del intestino, la mucosa, la fibrosa, la muscular. Entonces va a actuar a nivel de esa capa muscular, o sea, haciéndole más fuerte, más resistente para que el tumor no pueda atravesar. En estos pacientes hemos visto que hacen lo que son las fístulas, o sea, es como que el tumor crece pero no logra romper la pared y se comunica, por decirte, si es que es un recto, con la vagina. Entonces, la principal característica clínica que tiene este paciente es que viene asustada la paciente y dice defeque por la vagina. Entonces, que tiene una fístula, pero sí están descritas dentro de cómo reacciona esta vía las fístulas. ¿Ok? Puede ser aplicado tanto en niños y adultos. Sí, en niños y en adultos, todo depende de eso. Sí. Los anticuerpos monoclonales, ¿en qué otras enfermedades se les puede usar aparte de las autoinmunes, el cáncer o trasplante de órganos? ¿O en qué otros usos en el campo de la medicina se les puede usar el anticuerpo? Solo en eso más. Existe otros que lo utilizan también en lo que es en Sobredosis. la Las sobredosis de drogas para detoxificación. en la dosificación como antídotos para disminuir lo que es las drogas, como antídotos para eso de consumo de drogas. Pero sí, también hay una parte de anticuerpos monoclonales, sobre todo en la parte de traumatología, para la parte de los trasplantes de huesos y todo eso. También se utiliza. Los anticuerpos monoclonales son base de inmunoensayos, ¿verdad? De técnica ELISA, pero una duda que yo leí, que los anticuerpos monoclonales se descubrieron en 1975 y se utilizó la técnica de ELISA para ello. Pero antes de existir los anticuerpos monoclonales, ¿con qué se realizaba la técnica de ELISA? Porque la técnica de ELISA es antes. Es nueva, es después de los anticuerpos monoclonales. Sí, es después de los anticuerpos monoclonales. Sí, es por eso. En Y Ecuador, ahora no se hace con LISA, ya ahora se hace de otra técnica. Los anticuerpos Los anticuerpos monoclonales. Ya ahora el LISA quedó en historia igual. Entonces, Ahora ¿cuál se se hace con usa? el FISH, es una prueba que se llama así FISH. en Ecuador se está buscando Te mostrarán una hoja en mi oficina, tengo un resultado. O sea, porque no es que todo el mundo se hace, o sea, como te digo, se estudia el tumor y en dependencia de esos resultados es que uno pone las terapias. en Ecuador no se está buscando nuevos usos para los anticuerpos monoclonales, o ya como se están teniendo buenos resultados en el tratamiento de pacientes con cáncer, no se está buscando, digamos, expandirlos hacia otros centros de salud. En este hospital sí se está tratando de expandir, o sea, otras partes que ya están aprobadas. O sea, nosotros, como no tenemos un centro de ingeniería molecular, o sea, no podemos decir que vamos a someter a investigación a estas enfermedades, tal cosa para poner a este anticuerpo, o sea, no tenemos, ¿okay? Pero sí nosotros, en todo lo que ya está establecido por la FDA, que es la Federación Americana de Medicamentos, entonces ya está estandarizada para ciertas enfermedades, nosotros la ponemos. O sea, además del cáncer lo ponen en reumatología, lo ponen en nefrología, también utiliza, o sea, oftalmología en lo que es el glaucoma. También se utiliza y lo inoculan directamente en el glaucoma, es intravítrea, y aquí se hace. Nosotros le hacemos el preparado para que el oftalmólogo lo introduzca, pero sí lo hacemos. ¿Cuántas personas están como capacitadas para trabajar con anticuerpos monoclonales? Digamos, en esta institución. En esta institución estoy capacitado yo y hay otra doctora también que es formada en Argentina, que también es la que más trabaja. Yo casi me dedico mucho a la parte administrativa,
y es la que sí más, es la que más se encarga. Hay una licenciada de enfermería y una auxiliar, que es la parte ya de la administración. Y esa es otra cosa, o sea, es muy importante, es diferente la parte de preparación. O sea, no es que ya te viene el anticuerpo y tú lo pasas. O sea, hay una parte de dilución, tiene que ser bajo, primero, o sea, tienen como 7 niveles de temperatura, de mantenimiento, por favor, porque cuando compramos, no es que compramos 5 o 10, o sea, cuando compramos, el gobierno compra miles, y te llegan, por decirte en enero, te van a llegar por decirte 50,000 ampollas de tal. Pues nosotros aquí en este hospital contamos con una cámara de frío que es donde mantiene todos los días, el personal está capacitado para ver en qué frío, o sea, cuál es el nivel de temperatura de estos anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque si es que están en baja temperatura o muy alta, se sedimentan y el efecto no es el mismo y la reacción adversa es fatal, o sea, la hipersensibilidad es más fuerte. Es por eso que nosotros sí consideramos mucho, o sea, la parte local. Eso es lo primero que nosotros vemos con la administración. Cuando le comiencen a infundir lo que es terapia biológica, la parte local no puede presentar ninguna reacción por la parte de lo que le está administrando la terapia biológica. No puede tener. Cuando tiene enseguida, es que hay mucha concentración que se le está aglutinando ahí, entonces por eso primero descartamos que sea un mal estado de temperatura y todo eso. Después que ya está en buena temperatura, todos los días el químico tiene que ver la temperatura, es que se va a trasladarse, por decir que hoy se van a poner 30 pacientes, tal cosa, trasladan todo lo que se va a utilizar para la dilución y se diluye en cámaras de flujo laminar son cámaras hiper mega grandes en las que se meten los anticuerpos monoclonales y se las diluye o se lo prepara con solución salina si es que es inyectado o si es que va a ser subcutáneo igual el mantenimiento de la dilución de la jeringuilla y todo eso. Entonces es otra parte muy importante de cómo se administra, cómo se prepara el anticuerpo monoclonal. Sí. Ya para finalizar, hablando de que el hecho de que no se los produzca aquí en Ecuador, muy aparte de la parte económica, sería también que la falta de profesionales que estén Sí, yo creo que sí, o sea, la parte que no se produce es primero por la falta de talento humano y después por falta de infraestructura. Claro. O sea, eso se produce en un centro de ingeniería molecular. O sea, tienes que, o sea, tienen que pensar que es algo parecido como que vas a la NASA. O sea, los trajes son más o menos de ese tipo, son herméticamente cerrados, donde se encuentra inoculado todo lo que son estas terapias biológicas, porque el nombre lo dice, o sea, terapia biológica, o sea, tienen alto riesgo biológico y pueden ser utilizados como armas biológicas. Claro. Eso es muy importante, o sea, incluso para la aprobación de estas terapias tiene que venir lo que es la Asociación de Energía Atómica, de terapia de todo eso. Okay. Y cada cierto tiempo, a nosotros cada 6 meses te hacen las evaluaciones de cómo lo administramos, de dónde lo tenemos, de todo eso y para qué se utilizó. Y es justificado, o sea, por decirte, si me entregan 200 para 6 meses, en esos 6 meses yo tengo que devolver los 200 frascos vacíos. O sea, es un control muy estricto por el alza y toda esa parte que nos dio después de la otra parte de esa. Es otra parte. Muchas gracias, doctor. Doctor. Le agradecemos por su tiempo. Sí. No,